pruebas de funcionamiento o un mantenimiento preventivo. Entonces les dicen cuántas inspecciones de seguridad por año, cuántas inspecciones de funcionamiento, cuántos mantenimientos preventivos, a qué grupo de riesgo pertenece este equipo. Y aquí particularmente dice riesgo según la FDA. Y viene, por ejemplo, la inspección exterior, la parte del cable, protectores, etcétera. Hay que apagar la unidad si en caso de que estuviera prendida. Eh, abrir y les empieza a decir detalles particulares sobre cómo empezar a hacer la revisión del equipo. Limpiar componentes internos y externos. Aquí está la parte de utilizar, por ejemplo, aire comprimido. Hacer la inspección interna, inspeccionar componentes eléctricos, eh, inspeccionar todas las conexiones o juntas que existen en el equipo, toda la parte de tubos, reemplazarlos si se requiere, cables, válvulas de flujo inspiratorio y expiratorio, revisar los circuitos externos para que no haya fugas, la parte de los colectores de gas, entonces el vaporizador, el caudalímetro, que el ventilador funcione, los botones, etcétera. Entonces, esta es una parte muy resumida. Si se dan cuenta, aquí no viene especificado eh, cómo es, por ejemplo, cómo me doy cuenta que el vaporizador está correctamente calibrado. Es decir, este sería una parte de, podría ser un checklist, nada más que el checklist tiene la particularidad de que te dice pasa o no pasa. Generalmente los van a encontrar así. O esta podría ser una guía rápida de mantenimiento preventivo, pero obviamente todas estas partes de verificar y comprobar que el funcionamiento sea adecuado, que esté calibrado, tendría que saber hacerlas porque aquí no viene indicado. Y así pueden encontrar varios ejemplos donde probablemente estas guías rápidas, así como hay guías, pueden tener ustedes una guía rápida para generar el mantenimiento preventivo. Si ustedes revisan el manual de usuario, también va a haber guías rápidas de usuario. O sea, ¿qué tiene que hacer el usuario? ¿Qué pasos tiene que seguir para hacer funcionar el equipo? Eh, por ejemplo, depende de cómo sea esta lista, es decir, este procedimiento puede estar dentro del manual o puede ser generado, por ejemplo, por el Departamento de Ingeniería Biomédica. Y entonces va a depender de exactamente quién lo realizó, qué tan específico es. Si, por ejemplo, lo hace el departamento, pues es eso, una guía para que no se te olvide lo que tienes que revisar en el equipo y obviamente se da por entendido que ya lo sabes realizar. Y probablemente si no tienes a la mano el manual de servicio para revisar, por ejemplo, rangos, lo ideal es que los rangos, por ejemplo, de variación vinieran en esta guía. Por ejemplo, aquí dice que el margen de precisión del medidor de frecuencia cardíaca en 3 puntos sea más o menos 3%. Que, por ejemplo, en el checklist, ahí podría decir, el margen de precisión del medidor de frecuencia cardíaca está dentro del más o menos 3%, y entonces le pongo que sí o que no. ¿Ok? Lo que quería mostrarles, esto ya lo habíamos visto, son algunos formularios, por ejemplo, que no es que sean así de forma general o que sea un patrón, pero es información que generalmente va a ir, por ejemplo, cuando se reciben equipos nuevos. Obviamente datos del equipo, dónde se va a recibir, el nombre de quien lo recibe, la fecha, qué tipo de detalles del equipo como inventario, modelo, serie, proveedor, fabricante, etcétera.
Y aquí, por ejemplo, dice unidades funcionales y puntuación de función y puntuación de riesgo y puntuación de mantenimiento. Esto está haciendo referencia a los puntos que antes habíamos visto para tener una puntuación de gestión de equipo. Y aquí, por ejemplo, está información sobre la adquisición, fecha de recepción, instalación, fecha de la garantía, los precios y, por ejemplo, el costo del reemplazo. Esta parte de vida útil en años y el cronograma de mantenimientos preventivos y algunos números, por ejemplo, de la orden de servicio, la orden de compra o del ingreso. Y si hay observaciones particulares. Estos son formularios de inspección de equipos que podrían ser semejantes a los checklists. El checklist particularmente va a ser, hago esta prueba o esta medición y entonces está dentro del rango, sí o no, o pasa o no pasa. Podría ser algo semejante. Esta es un formulario de inspección, tiene va a tener que tener los datos del equipo. En el caso del lugar, pues sería el nombre del hospital. Y entonces, este sería como poner en una tabla estos procedimientos que veíamos hace un momento, ¿no? Toda la lista de procedimientos, yo la podría poner en una tabla para hacer este formulario de inspección de equipos. Y entonces me preguntan aquí, por ejemplo, cómo está el chasis, los conectores, etcétera. Y para algunas pruebas particulares, pues sí tengo la parte de la medición y si tengo algún rango o algún margen de error y si ese margen de error se cumple o no se cumple. Por ejemplo, aquí particularmente si vienen corrientes de fugas para el chasis puesto a tierra, para el chasis sin toma a tierra y para la derivación o la sonda del paciente. Entonces tengo que corroborar que cuando haga yo estas mediciones cumplan este valor, es decir, sean menores a este valor. Este es otro formulario de inspección, particularmente este es un ventilador, ¿ok? Y entonces básicamente todas las partes importantes del ventilador están aquí y no solo las partes, sino también funciones, ¿no? Por ejemplo, funciona el modo asistencia control, el modo SIMB, el modo CPAP, etcétera, ¿sí? Que son modos de ventilación. Funciona el nebulizador, funciona la parte del suspiro, y entonces yo le voy poniendo que sí funciona. Entonces aquí son partes, son funciones, y por ejemplo, si se realiza la limpieza, lubricación, calibración, etcétera. Este sería por ejemplo, un formulario más completo, porque viene como la parte de checklist, que son todas las pruebas, partes particulares como filtros, conectores, transductores. Y por ejemplo, aparte, por ejemplo, en el checklist no habíamos visto que dijera, se realiza limpieza, sí, no. Pero aquí sí viene, por ejemplo, si se realizó la limpieza, si se realizó la calibración, y aquí viene de forma particular, por ejemplo, calibración de reguladores, de transductores, de el relé del compresor, o si se reemplazaron algunos filtros. Y esta es una orden de servicio que en realidad así no se las van a encontrar. Ahorita les muestro una que se parece más a una real, pero lo importante es la información. Entonces, cuando se solicita el servicio, por ejemplo, esto de solicitud de servicio no viene en una orden de servicio. Ese sería el reporte, pero eso se hace, o sea, se solicita, a lo mejor sí existe un formato particular que se llena, pero generalmente se hace de forma verbal. A lo mejor se hace es decir, el usuario lo hace de forma verbal y ya el biomédico ya lo registra en algún formato que tenga, pero eso no viene normalmente en la orden de servicio como tal, ¿ok? Ahora sí, el registro de servicio
¿Qué información? Obviamente nombre del ingeniero, fecha, hora, tarea, si se resuelve, si es necesario realizar tareas adicionales y cuándo se realizará el trabajo adicional. Aquí dice como formulario de orden de servicio, pero en realidad son como formatos más pequeños que es cuando se solicita, cuando se hizo y cómo se le da seguimiento. Pero como tal no es una orden de servicio. Ahorita vemos cómo es una orden de servicio. Ahora las etiquetas, aquí vienen etiquetas de las que mencionábamos que se les ponen cuando se hace un mantenimiento. Entonces, por ejemplo, aquí sería el Departamento de Ingeniería Biomédica, que por ejemplo esta podría ser una etiqueta interna, que lo ideal es que sí se tenga. Entonces se realizaron pruebas de seguridad, o aquí podría decir mantenimiento preventivo, quién lo hizo y cuándo lo hizo. Y por ejemplo, aquí dice cuándo se hizo, y aquí está más particularmente, ¿no? Por ejemplo, si se hizo calibración o se hizo un mantenimiento preventivo. Entonces, por ejemplo, esta etiqueta podría ser la misma para calibración, preventivo, correctivo, y solo se palomea lo que se hizo. Y obviamente el formato va a depender pues de quién está haciendo la etiqueta. Normalmente las etiquetas que son de empresas, pues tienen aquí su logo. Eh, el logo de la empresa o el nombre de la empresa para que se identifique a quién pertenece la etiqueta. Y puede haber etiquetas más particulares, por ejemplo, particularmente para la batería o particularmente para la parte de revisión de seguridad eléctrica. Y por ejemplo, aquí dice si puede tener también su etiqueta, si quisieran como una etiqueta muy general y no estar haciendo una etiqueta para cada tipo de equipo, pues si es rentado, si es propio o si es algún equipo de otro tipo, ¿no? Y también, obviamente, algunos equipos particulares tendrán que hacerse mediciones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, los ventiladores, la parte de que se estén registrando los volúmenes y las presiones adecuadas, la parte del desfibrilador, que se estén midiendo los niveles de energía entregados adecuados. Y también cuando el equipo no está apto para su uso, tienen que tener una etiqueta. Estas etiquetas seguramente están casi escondidas, es decir, la van a encontrar generalmente en la parte de atrás del equipo, y acuérdense, siempre tienen que estar donde para abrir el equipo tendrías que romper la etiqueta. Entonces van a estar en una unión de la carcasa, es decir, donde se abre el equipo, ahí van a estar colocadas. Entonces, generalmente va a ser en la parte trasera o en los lados, que es por donde se abren los equipos. Ahora, estas etiquetas que son para decir no utilices el equipo, esas van a ser etiquetas grandes, vistosas, es decir, por ejemplo, de color rojo, amarillo, y van a ser grandes y se van a poner siempre en la parte frontal del equipo, para que sea muy evidente que ese equipo no se puede usar, porque a veces el equipo se queda parado, pero no siempre te lo puedes llevar ni a la empresa cuando eres externo, ni al departamento de ingeniería biomédica, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienes espacio en el departamento de ingeniería biomédica, porque te tiene que llegar una pieza, entonces no tiene sentido tenerlo ahí arrumbado en el departamento, sobre todo si no hay espacio. Si eres externo, obviamente tiene que hacerse la autorización de que el equipo se vaya a la empresa, y esos son casos muy particulares. Generalmente todo se trata de hacer dentro del hospital, cuando por ejemplo es un servicio externo, y si hace falta una pieza, eh, el ingeniero regresa cuando ya tiene la pieza y entonces el equipo se queda parado, pero tiene que ser muy evidente que el equipo no se puede usar, ¿no? Entonces el equipo debe de tener una etiqueta que dice equipo fuera de servicio, por ejemplo. Esta es una lista de qué, se las voy a pasar, qué tipo
equipo se requiere, por ejemplo, para diferentes tecnologías médicas para realizar sus pruebas de funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, necesitaría un medidor de flujo de gases para máquinas de anestesia, ventiladores, insufladores de CO2, reguladores de succión, mezclador de aire, rayos láser, etcétera. Y la otra que les queríamos mostrar era las referencias donde ustedes pueden encontrar información. Pero ya la perdí. Bueno, ahorita la encuentro. Les muestro mientras la orden de servicio que una de esas sí pueden encontrar en los hospitales. Entonces, ahorita vamos a ver qué documento estoy revisando porque lo van a tener que revisar cada equipo de trabajo para un diferente hospital. Entonces, esta es una orden de servicio que dice del Instituto Nacional de Perinatología del INPER. Entonces, aquí está, por ejemplo, el número de control eh, del equipo, que se acuerdan, podría ser un número interno como el número de serie del equipo en el hospital, el equipo, la marca, el modelo, el folio, en este caso sería el folio de la orden de servicio y la fecha. Y aquí dice reporte de servicio, quién lo está reportando, cuál es la falla reportada y quién lo reportó. Y aquí quién lo va a realizar, quién va a realizar el servicio, qué tipo de servicio es, si es mantenimiento, si es correctivo, preventivo, capacitación, instalación. Si solo es un recorrido de verificación, por ejemplo, los que se hacen en quirófanos, si es asistencia en operación, también en quirófanos o en la operación de algún otro equipo más avanzado, o si es alguna supervisión de un servicio externo. ¿Qué quiere decir esto? Que le vino a dar servicio a una empresa, Philips le vino a dar equipo al equipo de tomografía axial computarizada, entonces yo como ingeniero biomédico tengo que hacer una orden de servicio interna donde diga que se supervisó el servicio. ¿Okay? Y entonces, en este caso, ¿qué compañía lo hizo y cuántas horas tardó? Eh, Esta parte de las horas aplica para cualquiera, ¿no? Aquí en la parte de compañía sí está particularmente, por ejemplo, si se hizo de forma interna, pues irá en blanco o podría decir que es específicamente el Departamento de Ingeniería Biomédica, pero por ejemplo, si es un servicio externo, aquí se dirá qué compañía dio el servicio externo. La parte, de hecho aquí viene la la descripción de todas las partes, por eso viene indicado con los numeritos, la descripción de las actividades que se realizaron, por ejemplo, si fue un mantenimiento correctivo o que hizo la falla, entonces, ¿cómo describen el mantenimiento correctivo? Entonces, se realizó una prueba de funcionamiento, se detectó la falla reportada que coincide y qué pruebas se realizaron, se tienen que especificar para detectar la falla y a veces no es tan evidente, entonces se tiene que hacer esta parte del diagnóstico. Y entonces las actividades que se realizaron para reparar la falla, y en caso de que no se pueda reparar, también dice qué se requiere para repararlo. Tiene que ir reportado qué refacciones o accesorios se utilizaron,
alguna observación particular, como por ejemplo que el equipo queda fuera de servicio en espera de refacción, por ejemplo. Eso sería una observación. Aquí la parte del costos estimados, esta parte no siempre va a estar en las órdenes de servicio, porque es importante a lo mejor que se llene y seguramente no la va a llenar el ingeniero ahí con en el departamento para que se lo firme el usuario, porque seguramente no va a tener a la mano siempre, en todos los mantenimientos, el costo de las refacciones o cuánto es el costo del servicio externo. Entonces, esto aplica ya sea para externos y también para internos. ¿Por qué? Porque esta información es útil que vaya en una orden de servicio, acuérdense, por los indicadores, porque a lo mejor yo quiero saber cuánto me he gastado en los últimos 3 años en este equipo en particular, en refacciones. Entonces yo aquí tengo ya el dato, entonces hago la suma de ese dato. Lo ideal obviamente es que esto fuera digital o que después esto se pase de forma digital a mi sistema de gestión y entonces mi índice lo pueda calcular de forma automática. Si no, tendré que hacer la suma manual. Y esta parte también es sumamente relevante porque es la parte de la conformidad del usuario, ¿ok? Entonces, ¿quién lo recibe? ¿Cuándo? Aquí particularmente tiene una calificación, es decir, el usuario va a calificar el servicio. Esto también es importante, por ejemplo, para la parte también de indicadores del personal, porque aquí dice quién lo hizo. Entonces, ¿por qué me están poniendo un 1 o por qué me están poniendo un 5? ¿Sí? Entonces, esta información está igual, no la van a incluir en todo, no la van a ver en todas las estaciones de servicio. Este formato es particular para el IMPER. ¿Pero para qué sería útil esto? Para evaluar el desempeño del personal. Y aquí puedo poner comentarios del usuario, que esta parte también es importante. Muchas veces en muchas órdenes de servicio, por ejemplo, sobre todo en las de empresas privadas, no tienen esta parte de calificación ni tampoco de comentarios. Las empresas privadas regularmente sí hacen como a veces no los ingenieros, sino más bien el departamento de supervisión de la empresa, sí puede mandar encuestas a los usuarios para evaluar esa parte de evaluación del desempeño de los ingenieros, pero por ejemplo esa parte de calificación y comentarios a veces no están presentes en una orden de servicio de otro, también de mantenimiento, también relacionados con tecnología médica, pero a lo mejor o de otro hospital o de una empresa privada que da servicio, por ejemplo, de mantenimiento, puede no estar. Ahora, ¿qué documento estoy revisando? Estos son manuales de procedimientos. Entonces, es un manual de procedimientos del Departamento de Ingeniería Biomédica del INPER. Entonces, acá quien les tocó un instituto, quiero que revisen el manual de procedimientos del Departamento de Ingeniería Biomédica de su instituto. Al único que se lo voy a cambiar es al de genética. Busquen si encuentran sí el Departamento de Ingeniería Biomédica en el Instituto de Genética. Y si lo encuentran, será similar. Lo único que vimos es que cambia un poco la tecnología. Pero entonces ustedes aquí tienen la parte de qué tiene este departamento o este manual de procedimientos de ingeniería biomédica. Entonces la parte de cómo es un preventivo, cómo es un correctivo, cómo es la asistencia en operación, la parte de capacitación, instalación, supervisión, análisis de seguridad eléctrica, ¿sí? Entonces, quiero que revisen por equipo esta parte de sus manual de procedimientos del Departamento de Ingeniería Biomédica, que le den una leída, le empiecen a leer y mañana les voy a poner una actividad sobre esta revisión de sus manuales de procedimientos del Departamento de Ingeniería Biomédica. Así lo buscan tal cual, le ponen manual de procedimientos del Departamento de Ingeniería Biomédica, ponen el nombre del instituto, y por ejemplo, este es del INER, y aquí viene, por ejemplo, qué procedimientos tiene, ¿ok?
Entonces vamos a ver qué tanto se parecen los manuales de procedimientos para cada uno de los institutos que les tocaron de revisar la tecnología. ¿Ok? ¿Quieren buscar rápido el de genética? No me sale el... Ok, tendrían que buscar eh, si existe uno de ingeniería biomédica. Si se dan cuenta, este dice particularmente del Departamento de Ingeniería Biomédica. Si ustedes buscan el manual de procedimientos del instituto, pues obviamente va a incluir muchos más procedimientos que no están relacionados directamente con el Departamento de Ingeniería Biomédica, por ejemplo, investigación, enseñanza, etcétera, ¿no? Eh, entonces, no sé, busquen a los que les tocó el de medicina genómica. Si no lo encuentran, entonces buscan algún otro de los institutos. Ya ahí está la lista en archivos de los institutos que no están, busquen algún otro. ¿Ok? Entonces van a buscar su manual de procedimientos del Instituto Nacional de Medicina Genómica y déjenme buscar la lista de referencias que les quería enseñar sobre dónde pueden buscar información relacionada con toda esta parte de mantenimiento. Hay mucha información disponible, lo que pasa es que a veces no sabemos dónde buscarla o cómo buscarla. Ahora, acostúmbrense a buscar en inglés, ¿sí? En español. A veces sí hay información, a veces no, y generalmente pues va a haber más información en, en inglés, ¿ok? Entonces, esta es una lista de, por ejemplo, de la AMI, la Asociación para el Avance en Instrumentación Médica. Entonces, hay, por ejemplo, el Manual de Seguridad Eléctrica, información sobre sistemas de gestión de mantenimiento computarizado, manual de o de gestión de equipo médico. Vamos a empezar después a hablar un poquito de, cuando hablemos de seguridad eléctrica, de algunas normas. Entonces, páginas importantes que como biomédicos deberían de empezar a visitar a ver qué hay. La AMI, la ECRI, esta parte también de la Joint Commission, la NFPA y algunas otras páginas donde pueden encontrar información. Hay grupos de discusión en línea, entonces hay mucha información que ustedes pueden consultar sobre, particularmente ahorita sobre mantenimiento, pero en general sobre ingeniería clínica, sobre la parte de biomédica relacionada con la parte de gestión de tecnología médica, que a lo que le llamamos ingeniería clínica. Era lo que les quería mostrar. Y entonces ahora sí ya vámonos a eh, continuar con la clase. Eh,
La clase pasada pues habíamos discutido cómo era esta parte de seguimiento y también mejora del desempeño que íbamos a estar buscando, y entonces les he hecho también hincapié en toda esta parte de recabar información para obtener índices cuantitativos, ¿ok? Entonces eso tómenlo en cuenta porque es importante en la parte práctica, si salen y se dedican a esto, y también lo van a usar para su proyecto. Entonces ahí ya les he dado varios tips de qué pueden usar como indicadores. Espero que los hayan ido tomando notas para que después cuando yo les diga tienen que proponer índices tengan una idea de qué cosas pueden proponer. ¿Okay? Eh, ya habíamos visto, obviamente, que el ingeniero clínico tiene que realizar diferentes actividades, ¿cierto? Y esas actividades van a ir, obviamente, desde revisiones de equipos, reparaciones de equipos, reportes de incidentes con la tecnología o de errores de usuario. Para todo esto, ¿para qué? Para proponer algún tipo de plan que haga que la tecnología esté funcionando de mejor forma dentro de la institución hospitalaria. Tiene que realizar comunicación, obviamente, con clientes, con gente de los servicios médicos, enfermeras, con el personal clínico del hospital, con administrativos, obviamente, con la parte financiera, ¿sí? Porque tiene que estar, debería idealmente estar involucrado en la gestión financiera de los recursos relacionados con tecnología médica. No es que vaya a decidir si se compra esto o no se compra esto, pero el biomédico es la persona más eh, profesionalmente capaz de dar una opinión adecuada sobre qué tecnología es adecuada, sobre qué refacción es adecuada, sobre qué proveedor de servicio es el mejor. Entonces, al proveedor de servicio se le paga, es un costo para el hospital también. El ingeniero biomédico debería estar también involucrado en esas, por lo menos en esas reuniones donde se toman decisiones para emitir una opinión. Probablemente no tenga voto, pero que sí tenga voz, ¿ok? La parte de evaluaciones de equipo y, por ejemplo, planeaciones también de presupuestos, cuestiones de auditorías y también de certificaciones. Entonces, van a ser cuestiones que obviamente la tecnología, si no hay tecnología médica, el hospital no va a funcionar al 100% definitivamente. Entonces, si hay una auditoría, van a revisar obviamente que la tecnología funcione de forma adecuada. Si yo quiero certificar el hospital o, por ejemplo, también puede estar certificado el departamento de ingeniería médica, pues obviamente tengo que tener todos mis procedimientos de forma estructurada, tengo que tener documentación de todos mis procedimientos, de todo mi proceso de seguimiento de todos estos procedimientos, todo tiene que tener documentación y tengo que tener información que me diga si ha funcionado lo que estoy haciendo, no ha funcionado, tengo que tener planes para ver lo que no ha funcionado, qué estrategias voy a seguir para que funcione, y eso me va a permitir que la auditoría vaya bien, que las certificaciones las obtenga, y entonces siempre tengo que obtener información eh, eh, o de forma digital o física para poder no solo dar un voto cualitativo, sino cuantitativo, ¿ok? Mi desempeño es bueno, pero ¿qué tan bueno? De 100 equipos que tengo, qué porcentaje es el que está operante, ¿no? Un 80% está operante, el 20% está parado, ok, está parado, pero ¿por qué está parado? ¿Sí? Y todo eso no lo puedo platicar porque no vale nada mi plática si no tengo evidencia. Entonces, tengo que tener evidencia de todos los procesos, de todas mis estrategias, de todos los planes que yo quiero o que he seguido o que quiero seguir para, acuérdense, su definición de gestión de la tecnología tiene que ser segura, eficaz, óptima y además a buen costo.
Y de la mano pues está toda la parte de revisión de programas de mantenimiento, preventivo, los correctivos en tiempo, los programas de capacitación de forma adecuada y de forma continua, estar revisando si existen actualizaciones que yo quiero o que la tecnología necesita, que es toda esta parte de, que le llaman recalls. Entonces, la ingeniería clínica en realidad es una profesión que tiene que estar realizando muchas actividades, ¿sí? Entonces, espero que también en este punto ya tengan claro que un ingeniero clínico no solo repara equipo médico, ¿sí? Eso es fundamental y es una de las cosas con las que deberían de salir de este curso. Su noción de ingeniería clínica ya debe de ser mucho más completa. Y entonces vamos a empezar a hablar de esta parte de evaluación de tecnología médica. Que obviamente para evaluar si una tecnología, esta parte de evaluación de tecnología médica, yo lo que quiero saber es si la tecnología es adecuada y el para qué, pues es en varias situaciones. Por ejemplo, puede ser para que la tecnología se incluya en un servicio de salud, que es por ejemplo lo que hace Cenetec, emite un voto para decir si se puede, si es adecuado incluir este tipo de tecnología en Secretaría de Salud. Puede ser también una evaluación de tecnología médica para decir qué equipo es el mejor que se puede comprar o por qué debería, por ejemplo, sustituirse un equipo. Es decir, evalúo por qué este equipo ya no vale la pena que siga en operación. Y esa es una evaluación de la tecnología que está actualmente, que es una evaluación para decir si ese equipo es capaz, redituable de seguir operante y en cuanto a costos y a recursos también eso es adecuado. Y después sería el otro proceso, ok, se decidió dar de baja, pero entonces ahora tengo que reemplazarlo, entonces, ¿cómo decido cuál es la tecnología ideal para reemplazarla? Puede ser que la ideal literalmente sea una igual y del mismo modelo, pero generalmente no, porque los equipos que se dan de baja pues ya son equipos que tuvieron muchos años de operación y obviamente la tecnología avanza muy rápido, entonces seguramente ya habrá una nueva versión de esa marca, eh, habrá seguramente muchas mejoras. Entonces, ese proceso de ver qué tecnología es adecuada para sustituir el equipo que viene baja también es un proceso de evaluación de tecnología. Entonces, va a depender en qué contexto voy a evaluar la tecnología. Algunos pasos se harán iguales o algunos pasos cambiarán. ¿Ok? No en todos los contextos tengo que hacer una evaluación exactamente igual. Generalmente se buscan los mismos objetivos, los vamos a ir viendo, pero depende del contexto, qué tan profundo debo hacer cada uno de estos pasos que se proponen para hacer la evaluación de la tecnología médica. Y obviamente esta evaluación de tecnología médica tiene que cubrir una necesidad. O sea, si el equipo se da de baja, ¿por qué se quiere dar de baja? Porque se descompone continuamente. O si se quiere comprar un equipo, ¿por qué se quiere comprar? Porque uno se dio de baja o porque en realidad el hospital quiere brindar ese servicio, ¿ok? O existe un área de oportunidad muy grande o una necesidad muy grande por parte de la comunidad para que el hospital incluya ese servicio y se requiere esa tecnología. Esa es mi necesidad. Igual también cuando la tecnología se va a incluir en Secretaría de Salud y es tecnología nueva, ¿qué beneficio tiene que se incluya esa tecnología para, obviamente, la población, ¿no? Particularmente para la población que recibe servicios de Secretaría de Salud? Entonces, todo surge a partir de una necesidad, que sería esta parte de cuál es la necesidad original. Después, se tendrá que tener siempre un comité de evaluación de tecnología médica, donde dentro de este comité no solo son biomédicos, los biomédicos son parte del comité, pero ¿qué tendrá que haber en este comité? Obviamente administrativos, personal que maneje las cuestiones financieras, si no es el administrativo, alguna otra figura, también directivos, ¿no? Porque son quienes toman la decisión final, obviamente la parte clínica, es decir, médicos,
a veces también enfermeras, tienen que formar parte de este comité de evaluación. Y de forma ideal siempre debería de estar un ingeniero biomédico. Lo que a veces sucede es que si hay directivos administrativos, clínicos, enfermeras, médicos, o si es de alguna otra área, personal particular de esa área clínica, pero a veces no hay biomédicos, ¿sí? Entonces, igual, de forma ideal siempre debería de haber un ingeniero biomédico porque conoce la tecnología médica. Y este comité pues va a hacer esta tarea de hacer la evaluación. Entonces se va a dividir básicamente en un grupo técnico y en un grupo clínico y van a hacer estos procesos de evaluación. Vamos a ir viendo a qué se refieren cuestiones técnicas y a qué se refieren cuestiones clínicas. Es decir, qué actividades hace el grupo clínico y qué actividades hace el grupo técnico. Y obviamente tiene que hacerse un seguimiento para ver cómo va todo este proceso de evaluación de la tecnología. Entonces, de forma importante es, tiene que haber una necesidad. A partir de esta necesidad se va a entender el contexto de la evaluación de la tecnología médica. Tiene que haber un comité y va a haber una separación de cuestiones técnicas y cuestiones clínicas. De forma muy global, podríamos decir que las cuestiones técnicas pues van a estar más relacionadas con la parte propia de la tecnología y cuestiones clínicas con la parte de la función que realiza la tecnología, ¿no? Por ejemplo, un equipo de rayos X. Ok. ¿Cómo opera el equipo de rayos X? ¿Qué instalación tiene que tener el equipo de rayos X? ¿Qué toma de corriente tiene que tener? ¿Qué dimensiones tiene que tener el área donde se va a colocar? Esas serían cuestiones técnicas. O qué particularidades tiene, es decir, tiene que ser portátil el equipo de rayos X, porque así se requiere. ¿Y eso quién me lo va a determinar? Mucho la necesidad clínica. ¿Ok? Entonces la parte clínica va a ser, ok, mi necesidad cuál es y cómo se quiere cubrir. A lo mejor lo que se requiere es un equipo de rayos X portátil, entonces en ese sentido se tendrá que hacer la evaluación técnica. Entonces esta parte técnica tiene que ver más con cuestiones de tecnología y las cuestiones clínicas más sobre con qué función quiero que realice mi tecnología, a qué población va dirigida el uso de la tecnología, es decir, para qué tipo de pacientes es ese tipo de tecnología, de forma muy global. Les estoy diciendo a qué se refiere la parte o qué actividades hace la parte del comité técnico y la parte del comité clínico. En México, esta evaluación de la tecnología de la salud la hace CENETEC y es un organismo que pertenece y trabaja para la Secretaría de Salud. También el Consejo de Salubridad General, que es un órgano colegiado, y existe esto de Comisión Interinstitucional de Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, es decir, una tecnología que está aprobada tiene que formar parte por este catálogo de insumos del sector salud. Busquen qué es eso de catálogo de insumos del sector salud en internet. Lo vamos a revisar, de hecho, lo vamos a ir revisando, pero váyanlo buscando, esta parte del cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud. Y obviamente lo que se quiere o lo que estos dos entes quieren hacer, pues obviamente es optimizar los recursos públicos. Eso es el objetivo que se debería de perseguir, evaluando tecnología e incluyendo tecnología en este catálogo de insumos del sector salud. Y entonces este proceso de evaluación de tecnología médica en español se abrevia como ETES. Y entonces, ¿en qué va a consistir? En esta parte va a ser un análisis multidisciplinario, donde tiene que haber, obviamente, expertos clínicos, tiene que haber la parte directiva, tiene que haber personal que vea la parte sociológica y ética, obviamente profesionales que conozcan de forma adecuada la tecnología, que en este caso podrían ser los ingenieros biomédicos,
y obviamente también la parte de para revisar la cuestión financiera. Entonces, esta evaluación de la tecnología médica lo que va a hacer es este análisis multidisciplinario para evaluar las implicaciones clínicas, económicas, organizacionales, éticas y sociales de, ya puede ser, desarrollo, introducción, difusión y uso de tecnologías para la salud, que básicamente es, cuando hablamos del contexto, pues aquí está incluido, ¿no? Si es un desarrollo de tecnología, para que se evalúe la tecnología, obviamente ya tiene que estar la tecnología terminada, aprobada, ese es un paso anterior, ¿sí? Es decir, para hacer evaluación de tecnología médica ya el producto final ya tiene que estar certificado, es decir, COFEPRIS ya lo debió haber aprobado, ya debió haber pasado por COFEPRIS, ya tiene todas las normas que requiere pasadas, y obviamente eso yo lo tengo que verificar como organismo que está haciendo la evaluación de tecnología médica. La parte de introducción es esta parte de inclusión, por ejemplo, de una tecnología en un hospital o en un conjunto de hospitales. La parte de difusión, difundir el uso de la tecnología y el uso apropiado de la tecnología también. Es decir, yo puedo evaluar tecnología dentro del hospital, yo soy un ingeniero biomédico y puedo hacer un proceso de evaluación de tecnología médica, por ejemplo, para ver cómo es el desempeño de la tecnología, para ver cómo ha sido su ciclo de vida de la tecnología, cuánto tiempo de vida le queda a la tecnología, para evaluar efectos adversos de la tecnología, y toda esta parte de vigilancia también forma parte del proceso de evaluación de tecnología médica. ¿Y para qué se quiere hacer esta evaluación de tecnología? Obviamente para generar tomas de decisiones, es decir, tomas de decisiones eh, a partir de evidencia, a partir de documentación, y o elaborar políticas de salud. Entonces, se pueden tener esta evaluación de tecnologías médicas y se pueden tener conocimientos ya sea teóricos y prácticos, y voy a tener que probablemente estar relacionada con la parte de, o no se refiere solamente a veces a la parte de aislado de forma de tecnología, a veces tengo que evaluar la parte también de medicamentos y vacunas o procedimientos para, el objetivo es siempre resolver problemas relacionados con la salud y que busquen que se mejore la calidad de vida de la población. Entonces, los profesionales de la salud, por ejemplo, realizarán guías de práctica clínica. La parte de los administradores de servicios de salud estarán relacionados con la parte de incorporación, adquisición, uso y monitoreo de tecnologías, y la parte de políticos y la alta dirección de los servicios de salud estarán involucrados en la parte de priorizar estas tecnologías, la regulación, la cobertura y la organización. Por ejemplo, en el sentido de, con esta cuestión de la pandemia del COVID-19, se tiene a lo mejor, Secretaría de Salud tenía un determinado presupuesto para comprar ventiladores, se toma la decisión de qué ventiladores se van a comprar y entonces cómo se van a distribuir de forma adecuada, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, ¿no? A nivel Secretaría de Salud. Entonces, esta parte está relacionada con la parte de cobertura y organización. Y se tendrá que, obviamente, evaluar cuál es la mejor estrategia de distribución de esta tecnología. ¿En cuanto a qué? En cuanto a población, en cuanto a tipo de hospitales que hay en cada región, ¿para qué? Para tratar de que esta distribución, por ejemplo, de ventiladores asignados en todo el país sea de forma correcta. Van a estar obviamente involucrados, como dijimos, expertos clínicos, epidemiólogos, economistas, la parte de sociólogos también, porque se tendrá que cuidar mucho la parte social, porque acuérdense que esto siempre busca
beneficio a la población en cuanto a salud y se tienen que evaluar cuestiones sociales también. Ya hemos hablado del proceso que tiene la tecnología desde su desarrollo hasta, por ejemplo, que se da de baja el equipo médico, que dentro de esta parte está el ciclo de vida de la tecnología. Entonces, aquí está un resumen donde viene desde la parte del desarrollo, donde obviamente es la investigación básica y aplicada y la prueba del prototipo. Todo esto ya lo vimos de forma más detallada. Entonces se hace la innovación, se hace la difusión inicial de la tecnología, se incorpora a los sistemas de salud, donde a partir, o sea, de este punto a este punto ya pasé por todos los procesos de regulación. Eso forma parte del desarrollo y la puesta en mercado. No puedo salir al mercado si la tecnología médica no es regulada, ¿ok? Pues acuérdense, ahorita que me acordé, en vacaciones se ponen a ver el documental de Netflix sobre tecnología médica y regresando de vacaciones lo comentamos, ¿ok? Ya van a tener un poquito más panorama de tecnología médica, entonces tal vez ya podemos discutir más cosas. Una vez que ya se incorporó, ya pasó por todo el proceso de regulación, es decir, ya puede estar operante en instituciones hospitalarias, y entonces empieza su aumento en la intensidad de uso de la tecnología, ¿no? Entonces ya se está utilizando y obviamente este tiene un periodo definido, que es el ciclo de vida del equipo. Va a llegar a un punto en que ese ciclo de vida, esos años de vida del equipo llegan a su fin, porque ya los componentes ya no funcionan, o se descompone uno, pero después tengo que reemplazar ese y otro adicional, entonces ya no es redituable estar haciendo reparaciones en el equipo, y entonces se decide que se da de baja el equipo, ¿ok? Entonces, para evaluar la tecnología tenemos que ver en qué estatus está la tecnología. Otra vez está relacionado con el contexto. Vamos a hablar mucho ahorita sobre evaluación de la tecnología médica desde el punto de que se va a incorporar, porque es lo que hace CENETEC. Y eso no quiere decir, también quiero que esto quede claro, que los procesos de evaluación de tecnología médica no solo se hacen cuando se va a incorporar tecnología, ya se los mencioné. Puede ser que un equipo ya esté en este punto, entonces tengo que decidir si voy a seguirlo utilizando o ya lo doy de baja o lo sigo utilizando por más tiempo. Entonces, para tomar esa decisión tendré que evaluar la tecnología. Ahora ya llegó a este punto. Entonces el equipo tiene que ser reemplazado. Para realizar ese reemplazo, ¿cuál es la tecnología más adecuada? Tengo que hacer un proceso de evaluación de la tecnología. Pero haremos ejemplos particulares de esos contextos, pero de forma general siempre nos vamos a estar refiriendo a que la evaluación de la tecnología médica, generalmente, por ejemplo, CENETEC siempre la va a estar haciendo para la parte de la incorporación en instituciones de salud. Entonces, muchas, o bueno, generalmente este proceso de evaluación de la tecnología médica que hace CENETEC, pues son de tecnologías nuevas, ¿ok? O tecnologías que tienen alguna función adicional que se quieren incorporar en Secretaría de Salud. Y obviamente tengo que hacer o contribuir, este proceso de evaluación de la tecnología tiene que contribuir en esta toma de decisiones de si incluye o no se incluye. Lo ideal sería que pues sí CENETEC tuviera voto y no solo dijera, ok, es adecuado o no es adecuado, y dijera por qué. Porque eso daría más sentido a que están tomando en cuenta realmente este proceso, ¿no? Porque puede suceder que
CENETEC dice no es adecuado y de todas formas deciden incluirla porque CENETEC no toma la decisión. Entonces, este proceso debería, de forma ideal, ayudar a que la decisión sea la más adecuada, pero para eso se necesita, pues obviamente, la parte de toma de decisiones e investigación. Entonces, van de la mano. En la parte de la toma de decisiones, obviamente hay preguntas de política pública y preguntas relacionadas a la evaluación de tecnología de la salud. Y en el dominio de la investigación está la parte del proyecto de evaluación de la tecnología de salud y el resumen de evidencia. Entonces, esta parte de evaluación de tecnología de la salud, si se dan cuenta, es como tal el nombre de evaluación de tecnología de la salud. Entonces, es mucha tecnología, ¿ok? Que a veces podría ser que no está como tal relacionada con la tecnología que, por ejemplo, un ingeniero biomédico tiene relación directa dentro de un hospital. Podría ser tecnología, por ejemplo, esta parte de tecnología adecuada, por ejemplo, de refrigeración para esta cuestión de, por ejemplo, las vacunas, ¿no? Entonces, no es que el ingeniero biomédico dentro de un hospital esté viendo, sí, probablemente tendrá que dar servicio, sí, claro que hay vacunas dentro del hospital, pero no como tal de lleno, pero eso no quiere decir que no se evalúe ese tipo de tecnología, porque es tecnología para la salud. Entonces, está muy relacionado. Toda esta parte de la investigación, tengo que tener evidencia para soportar la opinión o el dictamen que se está emitiendo por parte de esta o resultado de esta evaluación de la tecnología médica. Obviamente tiene que estar basado en evidencia, acuérdense, todo debe de estar documentado, tengo que tener evidencia de todo. Y la toma de decisiones, pues obviamente tiene que tomar de forma relevante cuál es el resultado de esta evaluación de la tecnología, pero también tiene que obedecer esta parte de cuestiones sociales y políticas que obviamente están relacionadas con la parte de tecnología médica cuando estamos hablando de hospitales a nivel nacional. ¿Cuál es el proceso general para la evaluación de la tecnología médica? Tengo que tener una pregunta de investigación que va a cubrir mi necesidad, ¿ok? ¿Qué necesidad existe para que, por ejemplo, se incorpore esa tecnología médica? Es decir, ¿por qué si se requiere incorporar esa tecnología médica? Después, ¿qué tan prioritario es esa incorporación de la tecnología en el sistema de salud? Porque obviamente la incorporación de la tecnología, eso implica recursos. Entonces, todo este proceso que hace CENETEC para Secretaría de Salud, obviamente es tratar de optimizar recursos, ¿sí? No que se compre tecnología que a lo mejor es muy de punta, pero que en realidad no se va a utilizar como realmente debería, ¿no? Como el ejemplo que mencionaba Ivette eh, de los Da Vinci, ¿no? De los robots de cirugía de Da Vinci. Son, sí, tecnología de punta, pero son muy específicos para cirugías particulares. Es decir, no lo puedo utilizar para cualquier tipo de cirugía y eso, ¿qué hace? Limita su uso y tienen un costo que realmente tendría que evaluarse si vale la pena un costo tan elevado en cuanto a la necesidad que está cubriendo. Entonces, ¿qué tan prioritario es la inclusión de esa tecnología en los sistemas de salud? Después, identificación de tecnologías relevantes a las necesidades. Es decir, puede ser que se esté evaluando una tecnología nueva para que quiere incluirse en el sector salud, o puede ser que se tiene una necesidad pensando en esta, otra vez el ejemplo de los ventiladores. Ventiladores existen, tengo que comprar una cantidad de ventiladores importantes porque va a haber una necesidad a nivel nacional. Entonces tengo que evaluar cuáles son
o sea, cuáles tipos de ventiladores, qué marcas, qué modelos son los adecuados para que incorpore, es decir, para que haga la adquisición y la incorporen en los sistemas, en Secretaría de Salud a nivel nacional. Es decir, aquí no voy a evaluar un nuevo ventilador, es decir, una nueva tecnología, sino voy a evaluar de las tecnologías que ya están disponibles, cuáles son las mejores para incorporarse. No puedo decir una porque obviamente es un ejemplo perfecto esta pandemia de que hay demanda, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió cuando dijeron no va a haber ventiladores suficientes y ya no hay, o sea, no había, las empresas grandes empezaron a aumentar su producción y además empezaron a realizarse compras y obviamente quienes realizaron compras primero pues fueron los países con más recursos económicos, ¿no? Entonces, este proceso de evaluación de tecnologías no me iba a decir, pues ok, compra el ventilador Drager, ¿no? Por ejemplo, modelo Evita. No. ¿Por qué? Porque qué tanto acceso tengo a esa tecnología. Entonces tendría que ser una evaluación complicada en el sentido de qué tecnología cumple mi necesidad. Entonces hay una gran variedad de tecnología, hay muchísimos ventiladores comerciales de diversas marcas que cubrían esta parte de ventilar por presión y por volumen, pero principalmente adultos. Pero ¿qué tipo de estas posibles opciones voy a tener disponibles? ¿Sí? Es decir, cuáles están accesibles, por ejemplo, para compra, ¿no? Y que sea la disponibilidad de la tecnología en un tiempo adecuado. Entonces, este proceso de evaluación de tecnología se llevó a cabo, se tomaron decisiones y se debió haber hecho esta parte de evaluar cuál tecnología es la más adecuada, porque cubre mi necesidad y porque está disponible, porque está a un buen precio, etcétera. Aquí están varios detalles que obviamente la parte de los precios, pues obviamente incrementaron, porque pues es un mundo que obedece la oferta y la demanda. Es como la parte ahorita de, a lo mejor ya no son tan, o ya no se ve tan toda la parte de la necesidad de ventiladores, sino, por ejemplo, la necesidad de tanques de oxígeno, ¿sí? No hay tanques de oxígeno, ok, tienes el tanque de oxígeno, pero tienes que tenerlo de una capacidad particular. Entonces, todo esto obedece la parte de oferta-demanda y entonces los precios también incrementaron. Y entonces esta parte de evaluar la parte económica, pues también se tiene que incorporar en esta evaluación de la tecnología médica. Priorizar tecnologías para la evaluación, por ejemplo, el mismo ejemplo. Tengo un montón de tecnología disponible para ventilación, cuáles están disponibles, es decir, cuáles hay disponibles para compra, ahora, ¿a qué precio? Y entonces tengo que empezar a dar una puntuación a cada tipo de tecnología, ¿no? En cuanto a función, a disponibilidad, a precio, etcétera. Y esta parte de definición de objetivos y pregunta PICO, ahorita vamos a ver qué significa PICO. Y después está la búsqueda de información, análisis de literatura y síntesis de datos. Por ejemplo, todo este proceso de evaluación de tecnología médica, si decimos si realmente se hizo para esta toma de decisión de compra de equipo, es decir, no sé si escucharon la plática de Ivette. ¿Quiénes? ¿Pueden levantar la mano quiénes fueron a la plática de Ivette? A la que dio en Platiquemos de Ingeniería Biomédica. ¿Nadie? Ok. Bueno, veo 4 manitas. Nada más 4 personas. Qué barbaridad, chicos. Bueno, ha dado otras pláticas
creo que en el ENIVET del año pasado. ¿No lo escucharon? Bueno, ojo, va a ser la semana de ciencias, ¿eh? No sé si creo que no ha salido nada de información, pero tienen que entrar a las pláticas, si no yo doy mi clase. Si un 50% está disponible, si no voy a dar clase, les voy a dejar actividades que se entregan en la hora de clase. Entonces, las actividades se hacen para que las aprovechen. Maestra, de hecho yo le iba a preguntar si usted no sabía nada acerca de los talleres o algo así, la Semana de Ciencias. Pues tiene que salir la promoción. Yo voy a dar un taller, pero pues tienen que promocionarse los diferentes talleres que hay. Yo tengo los que Sí, vamos de a dar hecho, esta semana la carrera de biomédica, pero de los otros no sé, ¿no? Por ejemplo. Entonces tiene que salir pues, la información un poco tarde, porque ya es jueves y pues empieza el lunes, pero bueno. Si quieren al finalizar les digo cuáles se van a dar por parte de la carrera, es decir, profesores de biomédica que vamos a dar. Pero al de finalizar. hecho apenas se van a estar subiendo. Bueno, se han estado subiendo poquito a poquito. Y apenas ayer se terminaron los flyers de Biome. Ya nos confirmó el profesor Versailles. Y en aproximadamente hoy o mañana se estarían subiendo o el fin de semana. Ok, bueno, entonces pregúntenle a su compañera, tal vez ella tiene ya información. Sí, de hecho Entonces, ya los hechos, igual ahorita se los mando para que lo vayan contemplando. ok. En la parte de búsqueda de información, análisis de la literatura y síntesis de datos, cuando lo veamos esa parte, no lo vamos a ver de forma tan detallada. Yo he dado un curso operativo donde vi evaluación de la tecnología médica y licitación, solamente en un curso. ¿Sí? Entonces ahorita lo vamos a ver de forma general y vamos a ver qué se tiene que hacer en búsqueda de información, análisis de literatura y síntesis de datos para que tengan un contexto de todo lo que implica, pero no es algo que se realiza en un día, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Que a lo mejor cuando se tomó esta decisión de qué ventiladores incorporar, como ya era tecnología que se tiene disponible, ¿qué fue lo que se buscó probablemente? Que esa tecnología no tenga eventos adversos de forma principal. Y entonces eso pudo haber sido bueno, de forma principal era que estuvieran disponibles, ¿no? Estos iban a la cabeza. ¿Qué tecnología tengo disponible? Entonces, de esa tecnología disponible, ¿qué tecnología no ha presentado eventos adversos? Eso está documentado. Si no estaba documentado, entonces a lo mejor esa labor sí la tuvieron que hacer de forma expresa. Y entonces, si no hay eventos adversos con la tecnología, ok, entonces estas tecnologías son las que me interesa que, por ejemplo, o son las que se sugieren que adquiera Secretaría de Salud para esta emergencia sanitaria, por ejemplo. Pero este proceso es un proceso que no se hace de un día para otro. ¿Por qué? Porque tengo que buscar información de cumple con la necesidad, qué otro tipo de tecnología cumple la necesidad, qué ventajas tiene la tecnología que estoy evaluando contra otras. Vamos a ver que está la figura de tengo que tener un comparador, una tecnología similar que cubra una función similar. Y entonces tengo que comparar cuáles son las ventajas y las desventajas de la tecnología que estoy evaluando. Toda esta parte de análisis de literatura y síntesis de datos, tengo que ver si esta tecnología, en qué tipo de pacientes se ha utilizado, sobre todo cuando es una tecnología nueva. A lo mejor se ha utilizado ya en otras regiones del mundo, pero no particularmente para México o para poblaciones latinas. Entonces, ¿qué implicaciones? No es que sean cuestiones de regiones, simplemente porque estamos a diferentes altitudes, tenemos diferentes condiciones genéticas, entonces obviamente la tecnología puede tener diferentes resultados en cuanto a su función dependiendo de la población. Entonces tengo que buscar si existe ya documentación sobre ese tipo de información. Ahora,
toda esta parte de los eventos adversos es, ok, es para cubrir una necesidad en unos pacientes específicos. Pero ¿qué pasa cuando esos pacientes específicos tienen otras enfermedades adicionales? ¿Cómo resulta la utilización de esa tecnología? ¿Qué complicaciones puede tener? Y si eso está documentado, ¿sí? Es decir, ok, ya se evaluó la tecnología, que vamos a ver, vamos a poder hablar un poquito más de esto cuando vean el documental. Ok, ya se evaluó la tecnología y ok, se evaluó en población sana o se evaluó, es una tecnología a lo mejor es un medidor de glucosa implantable, por ejemplo. Entonces se evaluó en pacientes con diabetes. Pero, ok, además, solo estaban enfermos de diabetes, cuánto tiempo tenían con la enfermedad de diabetes, etcétera. Todo ese tipo de, digamos, factores que pueden afectar la respuesta de mi tecnología. De forma ideal yo debería tener información, es decir, artículos científicos publicados donde ya se hizo el estudio de, ok, tenía una población sana, se les implantó el medidor de glucosa, porque eso se tuvo que hacer, por ejemplo, para que aprobaran el medidor de glucosa implantable, ¿no? Que es toda la parte de prueba en personas. Entonces lo que se hace es, pues, pagarle a las personas para que, igual que los medicamentos, para que se los tomen y se vea que funciona de forma adecuada. Obviamente, cuando llega a las pruebas en humanos, ya pasó por pruebas antes en animales y obviamente de forma ideal se espera que cuando ya se prueba en humanos no haya efectos adversos muy importantes. Sí habrá efectos adversos, todo tiene efectos adversos, todos los medicamentos tienen efectos adversos. Generalmente todo el uso de la tecnología puede tener efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, los rayos X, pues es radiación, pero obviamente se tiene que ponderar. Voy a ver si tengo ciertos huesos rotos y voy a recibir una cantidad mínima de radiación, que a veces recibo radiación más en otros contextos. Entonces, ¿qué prefiero? ¿Recibir esa cantidad mínima de radiación o quedarme con los huesos rotos para no saber qué tratamiento seguir? ¿Sí? Entonces se pondera. Pero eso se tiene que tener documentado. Entonces, la búsqueda de toda esta documentación y después analizar toda esa información que se recaba, que es esta parte de evaluación, no es un proceso que se lleva a cabo en 2 días, ¿sí? O que lo lleva a veces una sola persona, a veces es un grupo de personas encargadas que están haciendo este proceso de evaluación de tecnología médica. Y la parte de consenso de expertos, también que dicen los expertos en cuanto a la utilización de tecnología, y después entonces ya se elaborará un reporte donde se plasme toda esta información que se recopiló y se analizó y obviamente se difunde. Entonces, vamos a ver de forma rápida cuáles son las etapas en la evaluación del dispositivo médico. La etapa 1 es el conocimiento y la identificación del dispositivo médico. Aquí está de forma general. Vamos a hablarlo como dispositivo médico, pero acuérdense que el dispositivo médico puede ser un sinfín de cosas, donde incluso son medicamentos, soluciones, etcétera, a evaluar, y el comparador, ¿ok? Entonces, obviamente yo me voy a referir a particularmente tecnología médica, no equipos médicos. Entonces tengo que decir qué tecnología voy a estar evaluando y tengo que tener un comparador, ¿ok? Vamos a poner algunos ejemplos para que quede más claro. Después tengo que ver el contexto clínico y el contexto epidemiológico, ¿ok? La evaluación de la información técnica y científica, que es toda esta recopilación de datos de experimentos que se han hecho del uso de la tecnología en diferentes condiciones, en diferentes poblaciones, y que todo obviamente esté publicado en revistas científicas donde se supone, bueno, no se supone, las revistas científicas, para que un artículo
científico salga publicado, fue revisado por pares y estos revisores aprobaron esta información, que sea clara, que no sea copiada de ningún lado, que no sea inventada, etcétera. ¿Ok? Entonces, por eso se requiere que la información sea, que esté publicada en medios científicos de renombre. ¿Ok? Toda la parte de la evaluación de la evidencia clínica, de forma importante, información de seguridad del dispositivo médico. Aquí vamos a ver, que ya les había comentado que ustedes pueden entrar a la página de la FDA y ver, por ejemplo, el registro que existe de efectos adversos del uso de cierta tecnología. Entonces, a eso se refiere información de seguridad del dispositivo médico. Obviamente, son aquí varias partes. Que cumpla la normativa, qué normas tiene que cumplir y cerciorarse de que las cumpla, que tenga todos los certificados que debe tener, que obviamente ya lo haya avalado COFEPRIS. Esa es una parte. Y la otra parte es qué documentación existe sobre eventos adversos con la tecnología. Si es una tecnología nueva, probablemente esta información o exista muy poca o no exista, porque es tecnología que es de reciente desarrollo, entonces todavía no se ha probado lo suficiente como para ver tal vez si hay un efecto adverso. Entonces, muchos de estos efectos adversos obviamente se van documentando con el uso de la tecnología. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de, tengo tecnología ya disponible y estoy evaluando qué tipo de tecnología desea incorporar, piensen que Secretaría de Salud quiere comprar mastógrafos porque va a implementar un programa de prevención de cáncer de mama. Entonces, mastógrafos ya existen, pero ¿qué tipo de mastógrafos va a comprar? ¿De qué marcas? ¿De qué modelos? Entonces, estos mastógrafos que ya existen, ¿qué eventos adversos existen registrados? Obviamente lo que se buscará es que no existan eventos adversos de la tecnología que se esté evaluando, y si existen, pues evaluar qué tipo de eventos adversos son. Vamos a tratar de ver ejemplos, que busquen ustedes ejemplos de eventos adversos, y muchos se van a dar cuenta que fueron, por ejemplo, por un mal uso de la tecnología o por una mala capacitación del usuario. Entonces ahí habría que poner atención particular cuál realmente evento adverso de la tecnología es por la tecnología como tal. ¿Ok? Entonces ahí también en el documental que vean vamos a poder como discutir un poquito esta parte de cómo a veces es una responsabilidad compartida y a veces nadie se quiere hacer responsable, ni el clínico ni la empresa. Y ya después de que se tiene toda esta información, la parte de conclusiones del evaluador sobre la evidencia de la regulación sanitaria, la información técnica y científica, información clínica y la información de seguridad de la tecnología médica. ¿Qué es esto de la pregunta PICO? Que ya la habíamos mencionado, que estaba aquí incorporada, ¿no? Definición de objetivos y pregunta PICO. Básicamente son 4 preguntas que se están respondiendo. Es la P de población objetivo, la I de la intervención utilizada, la C de los comparadores del análisis y la O viene del inglés del resultado. Entonces, tengo que responder estas preguntas. ¿Qué estamos evaluando? Es decir, ¿qué tipo de tecnología? ¿En comparación con qué? Esta parte del comparador. Tengo que tener alguna tecnología con la que tengo que comparar la tecnología que estoy evaluando para compararla en términos de función, por ejemplo, si es invasiva, no es invasiva, qué complicaciones puede generar, el costo también, la capacitación que requiere el usuario, también la parte en todas estas partes de
evaluación. Por ejemplo, la parte de la cuestión técnica que mencionábamos tiene que ver también qué tipo de mantenimiento requiere, qué tipo de instalaciones requiere, y cuando estoy comparando eso, que tengo mi comparador y mi tecnología que estoy evaluando, son similares las condiciones en donde las puedo instalar, una requiere una mejor infraestructura, características particulares de infraestructura y a lo mejor la otra no. Todo eso tiene que evaluarse. ¿De qué manera se miden los efectos deseables? Esta parte lo vamos a ver también, espero que nos dé tiempo. Se los voy a mencionar de forma general, porque en realidad es un tema muy amplio. Entonces tengo que ver, evaluar, por ejemplo, el uso de mi tecnología, qué implicaciones tiene en la extensión de la vida del paciente. Y eso lo tengo que tener documentado. Entonces tengo que tener, que es complicado, ¿no? Por ejemplo, el uso de un marcapasos, ¿no? O un desfibrilador implantable. Por ejemplo, su comparación puede ser un desfibrilador normal, que no es implantable, y que su uso en los pacientes, cuánto le han dado al paciente como extensión de vida, porque toda esta parte de las cuestiones sociales se empieza a medir. La tecnología se usa porque tiene un impacto en la mejora de calidad de vida del paciente y entonces el paciente sigue siendo productivo, básicamente sigue generando recursos económicos, se extiende su tiempo de vida, o por ejemplo, se requiere una persona a su cuidado, eso también implica costos, ¿sí? Porque esa persona ya, por ejemplo, no va a ser activa laboralmente, porque se va a dedicar a cuidar al paciente. Todo eso se considera en la evaluación de la tecnología médica, por eso es ver de forma detallada todo este proceso no es algo que veamos en una semana, pero voy a tratarles de platicar ejemplos generales. Entonces, esta parte de qué manera se miden los efectos deseables, pues tiene que ver, por ejemplo, cuánto se extiende el tiempo de vida de la persona, cuántos años más puedo agregar en la persona, que sea la persona activa laboralmente, porque eso es importante y tiene un impacto social, ¿sí? Y ahora, ¿en qué grupo poblacional está aplicada la tecnología? Todas estas preguntas se tienen que contestar en un proceso de evaluación de tecnología médica. Son varias preguntas, es varia información la que se tiene que considerar. ¿Y por qué hacerlo tan complicado y tantas preguntas? El objetivo es simple, para tomar las decisiones adecuadas, para tomar la mejor decisión de que la tecnología que se está promoviendo su uso o alertando su uso, pues esa decisión o ese criterio que se está emitiendo, pues obviamente sí sea que esté bien planteado y que esté bien fundamentado. Vamos a dejarlo, bueno, vamos a ver el ejemplo de la pregunta pico para que no se les olvide. Este es un ejemplo de aquí se tiene una radioterapia intraoperatoria de rayos X, y entonces está la parte de la pregunta pico. Entonces la pregunta de investigación es el uso de no como pregunta como tal, sino como el planteamiento es el uso de la radioterapia intraoperatoria durante la cirugía conservadora en el tratamiento del cáncer de mama en etapas tempranas, en comparación con el tratamiento estándar con radioterapia externa en el contexto de salud mexicano. ¿Ok? Entonces, esta tecnología es la parte de radioterapia intraoperatoria. Entonces, mi comparador es el tratamiento estándar con radioterapia externa. ¿Quién es mi población? Mujeres con carcinoma de mama ductal invasivo, en etapa que se abrevia como CAMA, en etapa temprana. ¿Cuál es la intervención? El uso de la radioterapia intraoperatoria en el tratamiento del cáncer de mama en etapas tempranas.
¿Quién es mi comparador? El tratamiento estándar con radioterapia externa. ¿Y cuáles son los resultados? Particularmente en este caso, la evaluación económica se indica como medida de efectividad. Ahí tengo que decir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que voy a utilizar como indicador para decir esto es mejor, esta tecnología es mejor que la otra? Entonces aquí es la evaluación económica. Tengo que, existen varios parámetros que puedo considerar para esta parte de medición de efectividad. En este caso, la medida de efectividad de la recurrencia local después de 5 años. Otro es la mortalidad y otro es los niveles de toxicidad de las pacientes. ¿Sí? Entonces son qué tan recurrente es pues que el cáncer se vuelva a dar en un periodo de 5 años. Es decir, voy a comparar esta terapia intraoperatoria con radioterapia externa y tengo que tener un seguimiento de pacientes en 5 años, es decir, tengo que tener información de artículos científicos que aplicaron radioterapia intraoperatoria y radioterapia externa, y se vio de todas las pacientes que se les dio la parte de radioterapia intraoperatoria y externa, cómo fue su reincidencia en el cáncer de mama en un periodo de 5 años. Y ya puedo decir, ok, la radioterapia intraoperatoria es más efectiva que la externa o es menos efectiva. Numéricamente, ¿sí? Porque tengo la información. La mortalidad, ¿ok? Entonces, tengo mi grupo de pacientes. Aquí tengo que tener cuidado con la parte del análisis de información porque aquí particularmente me está diciendo etapa temprana. Entonces, no puedo revolver. Si tengo a lo mejor un análisis, un artículo científico donde aplico radioterapia intraoperatoria a cáncer de mama, pero tengo de todo, etapa temprana y etapa tardía, y lo mezclaron, no hicieron diferencia, pues ese artículo no me sirve. ¿Por qué? Porque yo estoy obviamente particularmente focalizado en la etapa temprana. Entonces, por eso, información puede haber, pero tengo que ver qué tipo de información voy a seleccionar para hacer mi evaluación de la forma adecuada. Entonces, a estos pacientes con cáncer de mama en etapa temprana que se le aplicó los 2 tipos de radioterapia, ¿cuántas de esas murieron en determinado tiempo? ¿No? ¿Qué tasa de mortalidad se tiene con los dos tipos de radioterapia? Y, por ejemplo, la medición de niveles de toxicidad de los pacientes. Aquí particularmente ustedes ya están viendo qué tipo de información, por ejemplo, tendría que buscar en los artículos científicos, ¿sí? Mortalidad, recurrencia del cáncer, niveles de toxicidad de los pacientes. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, les pediría que me digan sus equipos. El equipo 1, ¿qué tecnología va a usar? Si no sabe, me paso al otro y yo se los asigno. Decidimos usar ultrasonido fetal. Generalmente los ultrasonidos tienen varias funciones, entonces investiguen más y ya me dicen, ¿no? Porque, o sea, más bien depende del tipo de transductor que se tiene. Si puedo hacer, por ejemplo, los ultrasonidos tienen varias funciones. Puedo ver un ultrasonido de abdomen, puedo ver un ultrasonido ginecológico, y puede ser con el mismo equipo. Entonces investiguen o lo dejamos simplemente como ultrasonido, ¿ok? Que el equipo 4. Nosotros una máquina de hemodiálisis.
El equipo 5. Un cardiógrafo. Un ecocardiógrafo. ¿Un qué? Ecocardiógrafo. Este se va a parecer al ultrasonido. O está la opción del pletismógrafo, pero no sabemos bien si... No. Ok, el pletismógrafo, pero entonces es el pletismógrafo de cámara completa. ¿Sí? ¿A eso se refiere? Sí. Ok. Ok. El 7. Maestra, le habíamos escrito en el canal igual una máquina de hemodiálisis, pero ya lo dijo otro equipo, entonces Pero me escribieron cuándo. hoy, al inicio de la clase. A ver, entonces, espérenme. El equipo 1, bueno, aquí hay ultrasonido. ¿Cuál es el otro que escribió máquina de hemodiálisis? El 4. El 4 escribió a las 12:08 y ustedes son el equipo 7. Escribieron a las 12:13. De todas formas, se los ganaron. Ah, bueno, entonces nos deja un par de minutos y se lo escribimos el otro equipo. Ok, tienen hasta las 2 de la tarde. Si no lo deciden, yo se los asigno. Sí, Entonces ya están gracias. todos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, no, falta el 8. Generador electroquirúrgico. Generador electroquirúrgico. ¿Qué hace? ¿Qué hace, Aranza? Bueno, lo utilizan en las cirugías para cortar y coagular tejidos. Pero no se llama generador electroquirúrgico. ¿Cómo se llama? Electrocauterio. Sí. Y el equipo 9, también, porque se los invalide su opción, ¿cuál van a usar? Habíamos cambiado una máquina de ultrasonido, pero como ya la escogieron otros equipos, escogemos un desfibrilador. Ok. Ok, el equipo 7 si no sabe puede hacer ventilación, ¿no? Nadie escogió ventilador. O pueden ser equipos más complicados, ¿no? Rayos X, tomografía. El equipo más difícil que escogieron fue la resonancia magnética. Porque por el principio de operación y luego también por el mantenimiento. Electrocauterio, desfibrilador. ¿Quién me dijo desfibrilador? ¿El 7? No, nadie me ha dicho, ¿verdad? Ah, no, sí, el 9. Sí, el equipo No, 9. no son difíciles, la incubadora tampoco. Entonces, ok, me espero para el equipo 7. Entonces, ya les dejé su tarea. Ahorita en lo que dan las dos les voy a poner la tarea del proyecto. Básicamente, ya no los vamos, bueno, mañana los veo, pero mañana los voy a poner acuérdense que tienen que revisar su manual de procedimientos. Entonces van a discutir lo que revisen en el manual de procedimientos el día de mañana y dudas sobre lo que les dejé de entregar el proyecto. Pero entonces la siguiente semana que es la semana de ciencias, pues les voy a dar la clase, porque pues seguramente muchos de los talleres serán en ese horario, pero les voy a dejar actividades. Entonces tienen que entregar la parte de su principio de funcionamiento, que se entrega el jueves, se entrega la presentación y tienen que ir haciendo su documento, porque va a ser un documento final donde incluyan el mantenimiento preventivo, un ejemplo de correctivo y se los voy a dividir como en 3 partes el trabajo, o sea, van a ser 3 tareas diferentes, entonces en la última ya entregarán el documento, entonces también vayanlo teniendo listo. Procuren que su presentación no sea tan larga, o sea, tiene que ser 15 minutos para presentar el principio de funcionamiento, tal vez 20, pero sean muy concretos, no pongan paja en sus presentaciones, no pongan tampoco mucho texto,
pongan imágenes, se pueden auxiliar de videos, tampoco se trata de que literal nos van a presentar y ponen un video, le ponen play y se acaba el video y acabaron su presentación, tampoco eso es válido. Pero sí se pueden auxiliar de videos que los ayuden a ejemplificar más su principio de funcionamiento. Entonces pongan atención en su presentación porque les voy a evaluar su presentación. Voy a hacer una rúbrica para que vean que les voy a calificar. Y de su proyecto, como después de la semana de ciencias son vacaciones, les voy a dejar que me hagan una entrega. No, como no los voy a ver ya la próxima semana, no sé si la semana de ciencias también incluye el viernes, es decir, va a haber actividades de lunes a viernes. ¿Quién estaba hablando? ¿Que sabía de la...? Sí, va a ser de lunes a viernes. De hecho, el viernes 26, de 10 a 11 es lo de la mesa redonda del doctor Aldo, por parte de Biome, pero sí se va a manejar pues toda la semana. Ya se los mandé al grupo de aquí, el general, las actividades por si gustan checarla. Bueno, entonces les daría pues la semana y entonces me van a tener que entregar, para que no me entregue nada en vacaciones, su entrega se las voy a pedir para el próximo viernes, su entrega de su avance de su proyecto. Entonces, como no los voy a ver, me van a tener que entregar un video. Ahorita les voy a mandar lo que tienen que tener, pero básicamente tienen que empezar a implementar su inventario. Dijimos que esa era la primera parte, ya se las había dicho desde hace mucho. Por eso tenían que escoger en qué iban a empezar a implementar. Entonces, ya tienen que tener un avance en la parte del inventario. Entonces, tiene que ser, en su video, tienen que salir explícitamente qué rubros van a incluir en el inventario. Eso lo entregan, ahorita se los explico, se los especifico en la tarea, más bien eso lo entregan de forma escrita. Y eso, así lo que entreguen, eso después se los voy a evaluar. Es decir, si ustedes me dicen en el inventario va a incluir no sé, un link para el manual de servicio, eso tienen en su proyecto final, tiene que estar porque eso lo propusieron. Entonces piensen muy bien en qué proponen. Si de plano nada más me dicen, pues mi inventario va a tener nombre de equipo, marca, modelo, número de serie y ubicación, también se los voy a rebotar porque eso no es suficiente. Por eso vimos las partes que tiene un inventario, vimos cuáles eran a lo mejor que son útiles, pero a lo mejor resulta tal vez demasiada información en el inventario o difícil que ustedes la puedan obtener o gestionar. Obviamente no tienen que buscar información verídica, no empiecen a buscar bases de datos de equipos, no es necesario nada de eso. Su proyecto está enfocado en la implementación del sistema de gestión. Sus ejemplos los van a inventar. Entonces, por ejemplo, pueden usar la lista que tienen de equipos de los institutos que investigaron, entonces se ponen a meter esa lista a su base de datos, le inventan número de series, a lo mejor sí investigan modelos y marcas que también ya mucho de eso lo tienen en su primer tarea, y van a poner, tengo 10 equipos de este, 1 de este, 5 de este. ¿Qué tipo de refacciones? Igual pueden, en donde buscaron o en las guías que están en la página del Cenetec, pueden encontrar como refacciones comunes, por ejemplo, de un ventilador. Entonces, ¿qué refacciones son útiles? Entonces, su primera entrega tiene que ser, ¿qué llevan avanzado del inventario? Pensando en que son 6 personas, ¿ok? Yo voy a considerar siempre que son un equipo de 6 personas, que es un equipo numeroso. Entonces, yo espero ver avances importantes, porque son muchas personas. Y si no alcanzan, obviamente, a implementar todo su inventario, que eso es completamente comprensible, porque solo tienen pues una semana, porque seguramente no han empezado. ¿Quién ya empezó? Levante la mano. Levante la mano una persona por equipo. ¿Nadie ha empezado? ¿Una persona? No sé por qué no me sale quién levanta la mano. Solo me sale que una persona. Ok, un equipo, entonces todos los demás van a empezar apenas. Entonces se entiende que a lo mejor no tengan todo su inventario listo, pero tienen que tener un avance importante
Y entonces sí tienen que plantear exactamente qué plantean que va a contener su inventario. ¿Ok? Y entonces ese video, que va a ser un video corto de 10 minutos, porque pues me van a enseñar qué han implementado, en qué software, más o menos cuáles son los pasos para hacer la implementación, y me van a adjuntar la lista de los rubros que va a tener su inventario. Entonces un video yo creo que en 10 minutos me pueden mostrar eso. Ahora sus videos me los van a mandar, se los especifico, pero me mandan el link del video, no me manden el video, no traten de poner el video adjunto en la tarea, manden el link. Pueden utilizar Loom, L-O-O-M, para grabarse, o en Zoom, que son los que utilizan menos recursos. Teams usa más recursos, y lo graban directamente en PowerPoint también usa mucho, es decir, mucho espacio. Entonces busquen, o lo pueden subir a YouTube y me pasan el link, ¿sí? Dudas, se los voy a poner en la tarea y mañana checamos dudas si quieren. Y entonces nos vemos mañana. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Nos vemos, maestra. No, maestra, no tomó. Gracias. Gracias. Gracias.